soy el profe Oscar U del canal de Biblioteca. Me apasiona hacer videos, me gusta pensar que las personas que van a ver mis videos van a tener éxito en todos sus proyectos. Alpine.js es una librería que ofrece las propiedades reactivas y declarativas de grandes frameworks con un coste mucho menor. La instalación se hace desde un CDN o con NPM. Su creador se llama Caleb Porcio, que es el mismo creador de componentes Liveware para Laravel. Algunos datos adicionales es que está inspirado en AngularJS, Vue.js y Tailwind CSS. Alpine ofrece muchas directivas y además tiene propiedades mágicas que nos permiten trabajar con más opciones en nuestra aplicación. Con las directivas de Alpine se nos permite automatizar y ahorrar mucho código sobre el DOM, cosa que teníamos que definir antes cuando utilizábamos JavaScript y jQuery. Alpine hace que el desarrollo de aplicaciones sea en un menor tiempo. El objetivo realmente del video es construir un CRUD y que conozcas estas directivas y propiedades mágicas que posee Alpine. Lo primero que haremos es configurar todo nuestro entorno. Haremos algunos ejercicios que nos ayuden a comprender cómo funcionan las directivas de Alpine. Luego construiremos nuestra interfaz gráfica que nos va a servir para poner información proveniente de un servicio web. Construiremos lo que es el CRUD utilizando instrucciones y propiedades mágicas de Alpine. Por último, le pondremos validaciones a nuestro formulario y utilizaremos algunas propiedades mágicas para activar y desactivar botones. Así que si quieres conocer todo el proceso de construcción del CRUD hecho con Alpine, suscríbete para tener el video a tu disposición y poder verlo a la hora que gustes. Recuerda que si tienes a un amigo puedes compartirle el video libremente. Y recuerda también que los CRUDs son inevitables. Antes de empezar, me gustaría comentarte que para que le saques el máximo provecho al video, es necesario que tengas conocimientos de HTML, JavaScript y si conoces, por ejemplo, jQuery, este video te va a fascinar. ¿Por qué? Porque te va a impulsar a que tú puedas trabajar inclusive con más frameworks como Vue o como React. Si eres de las personas que ya conoce Vue o ya conoce React, este video te va a servir porque vas a conocer cómo funciona Alpine utilizando sus directivas y sus propiedades mágicas. Además de eso, vamos a intercambiar información con una API, así que vas a tener una idea muy clara de cómo funciona un CRUD utilizando Alpine. En esta primera parte lo que vamos a hacer es algunos ejercicios utilizando únicamente Alpine y algunas directivas. El objetivo es realmente que te vayas familiarizando poco a poco. Las propiedades las vamos a ver más adelante cuando utilicemos ya el CRUD para consumir datos de una API. En este caso es importante que yo te lo diga, pues para que no te frustres en el camino. Más adelante vamos a tener que generar también la interfaz gráfica y lo vamos a hacer de forma paulatina. Te lo voy a explicar y lo vamos a integrar paso a paso. Así que estas pautas que te estoy dando espero que te sirvan para que puedas sacarle el máximo provecho al video. Así que si no tienes dudas, podemos continuar. Y si tienes dudas, puedes dejármelo aquí en la caja de comentarios con toda confianza. Vamos a empezar con lo que son los materiales. En este caso vamos a irnos a lo que es extensiones y vamos a buscar lo que es la siguiente extensión. Yo estoy utilizando alpine.js para que pueda completar lo que es las propiedades que voy a requerir de Alpine. Entonces, en este caso estoy implementando algunas instrucciones y estas instrucciones pues van a ser predecidas por esta extensión. Entonces, también vamos a requerir el que se llama Bootstrap 4 y este nos va a servir para completar código y que precisamente utiliza Bootstrap, es decir, la estructura que utiliza Bootstrap es la que vamos a utilizar pues para poner en nuestro proyecto. Además de eso, también descargué lo que se llama IntelliSense para CSS, que realmente va a hacer que nosotros podamos buscar las clases que necesitamos de Bootstrap para que no tengamos que acordarnos completamente o escribir todo lo que es la clase, pues esta extensión nos va a dar las opciones de qué clase podemos seleccionar. Además de eso, también tengo Live Server, que me va a servir para que yo pueda abrir el documento HTML directamente en el navegador, sin ir a buscarlo en la ruta donde está dicho archivo. Entonces, únicamente lo vamos a instalar pues para ver cuál es el resultado de lo que vamos a estar codificando. Por último, también te voy a comentar que tengo lo que es
la extensión de temas. En este caso no es necesario que la descargues, únicamente te la estoy compartiendo pues para que también la conozcas. Yo lo estoy utilizando, la verdad es que lo utilizo por los colores, son muy llamativos, está armónico, es decir, no cansa la vista y es un muy buen tema. Pero bueno, en definitiva, vamos a empezar. Ya viste aquí lo que son las extensiones. Puedes pausarlo y regresar si en caso dado no lograste ver alguna. Siéntete libre de hacerlo. Acaba de abrir lo que es una carpeta. Creé una carpeta en C. Le llamé CRUD Alpine. Y esta es una carpeta común y corriente. No utilicé línea de comandos. No utilicé nada. Simplemente lo creé en mi explorador y la abrí en Visual Studio. Simplemente lo hice así porque Alpine tiene la peculiaridad de funcionar directamente en un archivo HTML con la inclusión del CDN o el código. Vamos a crear un documento que le vamos a llamar index.html y vamos a poner aquí lo que es la estructura HTML de precisamente un documento normal que tiene cabecera, que tiene body, que tiene título. Y para que nosotros podamos incluir lo que es Alpine, fíjate que aquí vamos a escribir Alpine CDN y simplemente se nos va a poner lo que es este script que lo que hace es incluir precisamente Alpine para que podamos trabajar. Entonces, si te das cuenta, no es tan difícil porque nada más vamos a utilizar lo que es esta referencia. Entonces, con esto ya lo hemos instalado y ya creamos nuestro primer documento. Ahora bien, para correrlo, vamos a darle botón secundario. Fíjate que aquí me ubiqué en lo que es el documento HTML y hay una opción que dice Open Live Server. Vamos a darle clic y vamos a ver qué sucede. Aquí se va a abrir un navegador y se va a mostrar lo que es el documento HTML. Vamos a esperar un momento mientras se abre y como te puedes dar cuenta, pues la extensión ya abrió ese documento. Ya tenemos aquí lo que es alpine.js. Entonces, antes de empezar el CRUD, vamos a ver algunas características de Alpine para que más o menos podamos entender antes de empezar ya de lleno algunas características que Alpine nos tiene. De primera instancia, pues vamos a crear primero un div porque vamos a crear ahora un componente. Vamos a inicializar por xData y aquí, simplemente para que podamos entender cómo funciona, vamos a crear lo que es un valor llamado título. El valor llamado título va a tener los CRUDs son inevitables. En este momento yo estoy creando lo que es un componente que tiene un valor y aquí el valor se llama título. Ahora bien, para mostrarlo, nosotros vamos a mostrarlo utilizando algunas directivas. En este caso, xtext nos va a servir para imprimir el valor, en este caso de título, y simplemente eso vamos a hacer. Nosotros ya declaramos aquí nuestro primer componente, tiene lo que es un texto y utilizamos xtext para mostrar ese valor que tiene título. Entonces vamos a guardarlo. Fíjate que si me voy acá, pues ya podemos ver que lo que hace es mostrar ese valor que está en xData. Ahora bien, vamos a crear lo que es un modelo. Este modelo nos va a permitir identificar un elemento, cambiar el dato o en este caso darle la opción al usuario para que pueda cambiar el valor y este valor se vea reflejado directamente en la misma variable a la que estoy apuntando. Para que se entienda, pues vamos a hacerlo. Voy a crear lo que es un input. Este input va a tener una directiva que se llama xModel y le vamos a poner que va a estar ligada a lo que es título. Es decir, cuando el usuario escriba, porque aquí tenemos una etiqueta HTML llamada input, se va a alterar lo que es el valor de título. Entonces, para que veamos cómo funciona, vamos a guardarlo, vamos a actualizarlo y fíjate que en este caso se modificó lo que es el input y ya el usuario tiene la opción de modificarlo. Aquí podemos hacer esto y pues podemos escribir para que se vaya reflejando directamente en lo que es esa variable título. Nosotros tenemos más directivas, tenemos más ejemplos, pero en este caso date cuenta que lo que estamos haciendo es conociendo las directivas básicas para poder empezar a trabajar. Entonces vamos a continuar viendo más directivas para que puedas entender el funcionamiento y después pasamos directamente a lo que es el CRUD.
Ahora vamos a ver lo que es la directiva, en este caso una directiva que nos va a servir para desencadenar eventos o en este caso para realizar acciones. Por ejemplo, nosotros vamos a crear lo que es un botón, vamos a poner button. En este caso vamos a utilizar lo que es la directiva xOn, que nos va a permitir interactuar con lo que es, por ejemplo, un clic o un on-blur. Cuando el usuario pase su cursor encima de algún elemento o haga clic, nosotros lo vamos a poder detectar. En este caso vamos a utilizar el que se llama clic, que es el más común y el que nos va a estar sirviendo. Y vamos a hacer lo siguiente: cuando el usuario presione este botón, nosotros vamos a hacer un cambio de valor. Este cambio de valor se va a dar porque el usuario va a presionar pues lo que es un botón. En este caso, fíjate que estoy utilizando la directiva xOn, clic, y estoy poniéndole la variable que voy a querer cambiar. En este caso va a ser título y le voy a poner: hola, profe, soy tu CRUD. Entonces, en este caso voy a indicarle al botón que el usuario le va a dar clic y se va a cambiar ese valor. Entonces, fíjate que es muy sencillo de entender. Prácticamente es, si yo le doy clic como usuario, voy a hacer un cambio en lo que es, en esa variable que es título, y pues nosotros vamos a observar que esos valores van a cambiar. Entonces vamos a guardarlo. Fíjate qué va a suceder. Aquí, pues bueno, se va a actualizar de forma automática, y si yo presiono, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a cambiar ese valor. Va a decir: hola, profe, soy tu CRUD. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí los eventos pues se manejan utilizando lo que es la directiva xOn. Ahora vamos a ver lo que es la directiva xIf. En este caso realmente es una condicional. Entonces, para utilizar esta condicional vamos a hacerlo con un template. Aquí la etiqueta template nos va a permitir mostrar datos si sucede algo o mostrar información si sucede algo. Así que vamos a utilizar lo que es la directiva xIf. Y vamos a utilizarlo, por ejemplo, con título. Si nosotros detectamos que título tiene un valor, pues nosotros vamos a reaccionar con algo. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar si lo que es el valor título realmente tiene un string que diga CRUD. Entonces, si esto sucede, de alguna forma va a pasar algo. Lo que va a pasar acá es que simplemente se va a mostrar lo que es un mensaje o un texto o un contenido HTML. En este caso, vamos a ponerle un texto que nos permita identificar qué está sucediendo. Pero vamos a ver cómo trabaja. Vamos a actualizarlo aquí. Fíjate que aquí dice: los CRUDs son ineditables. Hola, profe, soy tu CRUD. Si pongo, por ejemplo, acá no aparece nada porque no hay una condición que me esté determinando qué está sucediendo. Pero si yo pongo, por ejemplo, CRUD, ya aparece aquí lo que es la frase, o en este caso el mensaje que nosotros queremos que aparezca. Entonces, la funcionalidad del xIf, como te puedes dar cuenta, en este caso la directiva permite evaluar ciertos valores para que pueda suceder algo, y si la condición se cumple, se llega a mostrar lo que es el contenido HTML. Ahora que ya vimos lo que son algunas directivas, pues vamos a empezar con lo que es nuestro CRUD. Y en este caso, pues vamos a crear un documento. Le voy a poner CRUD.html y aquí simplemente voy a poner lo que es mi instrucción, que en este caso sería V4- signo de pesos, pues para que se me ponga todo lo que es la estructura HTML de un documento HTML, y también se incluya lo que es Bootstrap, que es con lo que vamos a estar trabajando de forma visual. Es nuestro framework HTML que realmente nos va a servir. Entonces vamos a borrar todo lo que está dentro de body para que quede limpio. Aquí fíjate que, bueno, nosotros ya detuvimos lo que es nuestro documento HTML. En este caso, pues únicamente vamos a irnos a Open, el Live Server. Vamos a abrir aquí y ya tenemos lo que es nuestro CRUD abierto. Esto es para que nosotros podamos poner ciertos fragmentos de código. Entonces vamos a armar nuestra estructura. Nuestra estructura normal va a ser, vamos a crear lo que es el container. Vamos a poner container. En este caso buscamos container. Aquí lo tienes, grid container. Adentro de este grid container, pues vamos a crear lo que es un row. Así que vamos a ponerle row, vamos a buscar V4 grid row, y adentro pues vamos a ponerle lo que es el call.
En este caso estoy generando lo que es la estructura donde voy a poner toda la información necesaria para armar lo que es el formulario y lo que es la lista. Ya creamos este documento, vamos avanzando, tenemos un row, vamos a crear lo que es una columna, entonces vamos a poner B4 call, en este caso grid call, y aquí vamos a ponerle MD. El número que vamos a utilizar para este MD va a ser 5. Aquí es donde vamos a poner lo que es el formulario y en lo restante, que sería lo que sobra de 5, que sería 12 menos 5, pues vamos a ponerle lo que es 7. Entonces vamos a poner B4 call, en este caso grid call, y aquí seleccionamos MD y lo restante para 12 es 7. Entonces con esto pues vamos a poner inclusive un cart. Este cart pues vamos a generarlo con B4 cart y vamos a buscar el que dice head y foot. Aquí pues ya ponemos esto, que es definitivamente nuestro cart, y le vamos a poner empleados. En este caso pues únicamente estamos poniendo esto. Bueno, nada más para que veamos cómo está quedando. Vamos a cerrar aquí, actualizamos y aquí vemos que ya está lo que es la cart. Aquí vamos a poner lo que es el formulario y este otro espacio pues le vamos a poner lo que es una lista para ver los registros que existen en la API. Entonces vamos a continuar, vamos a ponerle ahora lo que son los campos para recibir información del usuario y se pueda insertar en la base de datos. Para continuar, vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a identificar dos elementos importantes, el que se llama card body y en este caso el que es call MD7. Aquí pues es un área de tabla en donde vamos a mostrar lo que es una tabla de empleados, así que podemos utilizar el que se llama B4 Table Default y le damos en Enter. Aquí únicamente vamos a dejar el espacio, lo vamos a dejar así por ahora y vamos a ubicarnos y vamos a concentrarnos más en lo que es el formulario. Así que vamos a ubicarnos acá en Card Body y aquí vamos a poner B4 Form y en este caso vamos a buscar el que dice Form Input. Vamos a darle aquí en Enter. Fíjate que está generando un For Group y nos está pidiendo el nombre. Vamos a ponerle lo que es el contenido, que sería escribe nombre del empleado. Aquí lo tenemos. Bueno, en este caso es un tipo text, no pasa nada. Le ponemos el nombre, que sería nombre, y el ID. Entonces, estos son datos que nosotros vamos a necesitar, pues propiamente en lo que es nuestro input. Además de eso, pues vamos a ponerle un mensaje que va a ser escribe el nombre del empleado. Aquí únicamente pues vamos a pedir ese valor y vamos a seguir pidiendo más valor. En este caso va a ser otro form, pero va a ser el valor de correo. Aquí pues vamos a ponerle correo del empleado. Después de esto pues va a ser text. Vamos a seguir con lo que es el nombre, que sería correo con minúscula. Y pues bueno, el texto va a ser escribe el correo del empleado. Entonces, muy importante que nosotros distingamos que son simplemente inputs. Y me estoy apoyando de lo que es la extensión de Bootstrap 4, por eso se genera lo que es el fragmento de código. Vamos a generar otro, en este caso vamos a generar lo que es un BTN, así que le vamos a poner un vgrowth. Aquí fíjate que es B4 vgrowth default y vamos a poner el que dice success. Aquí únicamente le vamos a poner que va a ser agregar, porque este botón me va a servir para agregar. Pero como te puedes dar cuenta, pues también nos pone otros dos botones iguales y la verdad es que vamos a necesitar nada más dos. El primero va a ser agregar y el segundo le vamos a poner modificar. Y pues vamos a cambiar lo que es el valor de success para que pues success queda verde. Vamos a ponerlo de color ese botón, ¿no? Que sería modificar. Vamos a guardarlo para que veamos cómo queda el resultado. Y vemos que queda así. Ya tenemos el botón de agregar, ya tenemos lo que es el nombre, el correo y pues bueno, ya tenemos los dos botones. Aquí pues no se ve nuestra tabla, no tenemos información aún. Vamos a borrar lo que es el footer, en este caso pues vamos a eliminarlo. Aquí fíjate que nada más es el texto y lo actualizamos nuevamente. Fíjate que aquí ya se actualizó. Vamos a darle un BR. El BR lo vamos a dar directamente en lo que es el car body. Vamos a ponerle
aquí el car body. Bueno, el enter sería directamente en el car para que se aleje un poco de lo que es esos espacios. Entonces, fíjate que aquí es simplemente darle un BR para que pues se aleje. Aquí es por estética, pero pues esto lo harás a tu manera, a tu forma. Entonces, continuemos para armar lo que es la tabla. Ahora que ya tenemos el formulario y ya tenemos la tabla, pues a la tabla vamos a ponerle datos, en este caso columnas, para identificar cuáles son los elementos que van a ir ahí. Entonces, nosotros vamos a tener que ubicarnos aquí donde ya hemos construido con anterioridad lo que es la tabla y vamos a identificar los elementos que son aquí arriba que nos van a servir pues para la cabecera. En este caso, pues vamos a poner el primer dato que sería el ID, el segundo pues sería el nombre, el tercero pues bueno, vamos a ponerle un correo y vamos a ponerle también un espacio de acciones. En este caso, las acciones nos van a servir pues para poder seleccionar el registro o borrar el registro. Fíjate que aquí en TheBody pues vamos a ubicarnos en lo que es el TR, pues para poner aquí lo que son los registros que van acorde a lo que son las columnas. Entonces vamos a crearle allí un texto. La verdad es que es gráfico, nada más es para ver cómo va a quedar realmente esta tabla o el CRUD. Y vamos a poner lo siguiente. Voy a ponerle Oscar, voy a poner aquí un correo porque corresponde al espacio del correo. Le vamos a poner correo.gmail. Entonces aquí pues vamos a poner también lo que son las acciones. Vamos a poner aquí, en vez del correo, yo dije correo.gmail, la verdad es que es @gmail, no me hagas caso ahí. Bueno, creo que porque un poco es la rapidez, pero bueno, lo importante aquí es que lo vayamos entendiendo cómo lo estamos fabricando. Vamos a poner lo que es el B4, en este caso le vamos a poner el B-Group, también vamos a hacer un grupito aquí, así como lo hemos hecho antes con el formulario. Pues vamos a poner lo que es el info y aquí este info me va a servir pues para seleccionar. Yo voy a poner aquí, fíjate que son 3 botones, seleccionar, registro. Y en el otro botón le voy a poner una clase en vez de info, le voy a poner aquí el que se llama danger. Entonces acá va a ser btn danger y le vamos a poner borrar. En este caso, pues es una instrucción de borrado que va acorde con lo que es la tabla. Entonces, recapitulando todo esto, tengo una tabla, ya puse lo que son las columnas y aquí pues ya puse lo que es el registro, ya puse lo que es un número que corresponde al ID, el nombre, el correo y las acciones de seleccionar registro y borrar registro. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver cuál es el resultado. Aquí puedes observar que pues bueno, tiene lo que es el registro. Hace falta también que exista un espacio. Fíjate que el BR que nosotros dimos aquí, entonces vamos a copiarlo, BR, y lo vamos a enviar también aquí en lo que es el call MD para que exista un espacio entre la tabla y fíjate que nada más es un espacio, así que se baja y con esto ya podemos continuar, ya tenemos lo que son los registros, las acciones, ya podemos empezar a darle vida a todo lo que vamos a estar haciendo. Lo que vamos a hacer es analizar ahora lo que es el código que se llama index.php y este nos va a servir para simular que tenemos una API, aunque la API puede ser en otra tecnología como Python, como Node, pero en este caso estamos utilizando PHP, que realmente es un archivo que te voy a dejar el enlace en la descripción del video y realmente lo que tiene es un formato que nos va a dar información y va a aceptar lo que es la inserción, la modificación y la eliminación. Realmente el archivo nos va a permitir acceder a la base de datos, pero en esta práctica pues vamos a consumir lo que son los datos en un formato JSON y estos van a ser compatibles con nuestro CRUD hecho en alpine.js. Nosotros vamos a necesitar definir primero cuál es la instrucción que nos va a permitir, por ejemplo, en este caso consultar, cuál es la instrucción que en este caso nos va a permitir borrar, qué parámetros se van a enviar, cuáles son los que van a recepcionar, pero no le vamos a prestar tanta importancia porque lo único que necesitamos saber es cómo se invoca, cómo se llama, porque regularmente las APIs nos proporcionan URLs y esas URLs pues nosotros tenemos que ponerlas en nuestra aplicación
o en este caso en nuestro desarrollo para poder interactuar con dichas APIs. Entonces, el objetivo realmente de este fragmento de video es que tú comprendas cómo está organizado todo el código desde la inserción, modificación y la consulta a la base de datos. Aquí, por ejemplo, podemos observar lo que es este index.php, que lo que hace es únicamente interactuar con lo que es una base de datos utilizando sentencias SQL. Pero vuelvo a repetir, y para recapitular realmente este capítulo, es que tú tienes que considerar que esto va a ser en lugar de una API, y este archivo .php está funcionando a su vez como una API. Ya hemos creado lo que es la estructura HTML de nuestro CRUD. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar lo que es Alpine. En este caso va a ser Alpine CDN. Sin esta URL o sin esta ruta, acuérdate que nosotros no podríamos ejecutar instrucciones de Alpine. Entonces necesariamente lo tenemos que tener. Y vamos a crear lo que es un componente. Ya que con anterioridad nosotros ya hemos creado un componente, vamos a crearlo con Exdata. Acuérdate que ya lo hicimos. Entonces vamos a poner CRUD Alpine entre paréntesis. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Tal vez sea algo nuevo, algo diferente, pero lo único que estamos haciendo es diciéndole que este Exdata va a crearse, es decir, utilizando una referencia hacia una función, y ahí en esa función van a estar todas las instrucciones que me van a permitir interactuar con lo que es el componente, es decir, las piezas que tiene ese componente. Entonces, vamos a inicializar por lo que es init. La directiva xinit me va a servir para hacer referencia a lo que es la función que nosotros requerimos. Es decir, nosotros ya creamos una referencia hacia el componente, instrucciones propias del componente. Cada componente podría tener su propia función. En este caso, estamos utilizando xinit para inicializar en esa función que debe de estar adentro de CRUD Alpine. Pero para que se entienda mejor, vamos a continuar. Aquí nosotros pues vamos a crear lo que es una instrucción JavaScript. En este caso podemos ponerlo afuera, es decir, podemos crear un documento .js y poner todas estas instrucciones. Por cuestiones didácticas lo voy a poner aquí en la parte de abajo para que sea un solo documento y pues quede un poco más claro, pero lo ideal es separar todo esto. Entonces aquí pues vamos a ponerle lo que es la función y le vamos a poner el nombre de la función con la que estamos haciendo referencia en Exdata. Todo lo que nosotros vamos a trabajar va a estar adentro de return, y return, ahí se van a declarar datos, funciones, etc. Eso quiere decir que la función iniciar pues debe de estar aquí para que cuando inicialice lo que es el renderizado de ese componente, pues se puedan ejecutar estas instrucciones. Precisamente la instrucción iniciar se va a ejecutar porque en la directiva xinit pues yo hago referencia para que se inicialice de forma automática. Entonces esto me va a servir para que yo renderice datos, para que yo muestre datos de primera instancia. Ahora simplemente vamos a ponerle lo que es un alert. El alert es simplemente un mensaje, así que le vamos a mostrar: hola, soy tu CRUD. Entonces lo guardamos y vamos a ver qué es lo que hace. Aquí simplemente vamos a actualizar. Ya detuve lo que es el live server porque me estaba causando un poco de conflictos aquí con lo que es la grabadora. Muy bien, vamos a regresar a nuestro documento CRUD.html y en este caso vamos a aplicar algo que ya hemos visto. Ya hemos visto cómo trabaja lo que es el XModel y en este caso pues vamos a utilizarlo. Aquí en donde está lo que es el input, fíjate que aquí pues estoy poniendo estos dos elementos que sería el nombre y el correo, pues vamos a agregar más instrucciones. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo que es la referencia hacia pues datos. Entonces, en este caso, vamos a poner XModel, vamos a poner nombre y vamos a hacer lo mismo con este otro input. Aquí le vamos a poner simplemente, en vez de nombre, le ponemos correo. Fíjate que con esto estamos creando una referencia. Ya creamos lo que es el componente CRUD Alpine. Entonces, todo lo que está dentro de CRUD Alpine, incluyendo lo que son las funcionalidades, por ejemplo, en este caso una función iniciar, está adentro de ese script.
Y ahora estamos creando lo que es el XModel, y este XModel pues me va a dar la referencia, o en este caso va a ser una directiva que trabaja en doble sentido. Es decir, yo declaro los datos de nombre, los manipulo y se van a ver reflejados en estos inputs, y viceversa. Si el usuario escribe algo, pues yo voy a obtener esa información sin la necesidad de ir a buscarla. Entonces, con estas directivas yo puedo crear lo que son esos controles de esos datos. Entonces, como ya los creé en el input, pues vamos a crearlos aquí, y date cuenta que yo estoy en la parte de return. En return, ahí van a estar todos los elementos que voy a requerir. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner lo que necesitamos, un ID. Este ID va a ser el que va a nombrarse y se va a utilizar para interactuar con los datos. No está ligado a ninguno. El que ligamos es nombre, por si acaso te queda duda, y lo que ligamos también fue correo. Es decir, ese correo y ese nombre pues ya están definidos. De hecho, lo voy a separar en lo que son los inputs. Ya lo pusimos en XModel. Entonces, fíjate que cuando se inicia, realmente lo que estamos haciendo es creando estos dos datos, y a la hora de poner XModel ya tenemos una referencia y un control. ¿Eso qué significa? Significa que si yo creo otra función, voy a poner aquí acción, yo ya puedo manipular esos datos. ¿Por qué? Porque están adentro de lo que es ese componente que se llama CRUD-Alpine. Entonces puedo manipular esos datos, pero los voy a manipular a través de la instrucción this. Es decir, cuando yo ponga this, voy a poder buscar lo que es ese nombre, o en este caso ese correo, para poder manipular. Vamos a poner, por ejemplo, correo. Aquí podemos hacerlo de diferente forma. Fíjate que cuando busquemos nombre, le vamos a poner aquí, por ejemplo, mi nombre. Vamos a poner Oscar U. Y después vamos a mostrar un alert con esos datos. Aquí nada más le voy a poner hola más this.nombre. Yo estoy haciendo lo que es un ejemplo, pero sin embargo este ejemplo va a servir para que podamos comprender cómo funciona, y además pues vamos a aprovecharlo para estar creando lo que son las acciones o las funciones que van a estar interactuando con nuestra API, que sería la inserción. En este caso, cuando yo presiono el botón y se genera esa instrucción, pues yo ya puedo acceder directamente a lo que es una instrucción. Ahora bien, como ya sabemos utilizar lo que es un evento, ¿qué quedaría hacer? Vamos a buscar lo que es el botón, en este caso de agregar, porque ese es el que nos va a agregar los datos, y vamos a poner la directiva xOn, y vamos a buscar aquí click. ¿Cómo puedo acceder a esa función que ya creé? Voy a poner xOn, click, y nombre de la función que ya declaré, y le voy a poner paréntesis. Esta acción, fíjate que ya la tenemos declarado aquí en la parte de abajo, donde simplemente se pone this.nombre, Oscar U, va a cambiar el input, y después me muestra hola, el nombre. Entonces, esta instrucción va a servir para recibir información, para modificar información, y va a ser puramente para que podamos entender cómo funciona. Entonces, vamos a actualizarlo aquí. Corre lo que es hola, soy tu CRUD. Fíjate que aquí, bueno, voy a quitar este mensaje, le vamos a dar en agregar. Fíjate que me muestra hola, Oscar U. Y aquí el dato se ha cambiado. Entonces, fíjate que con XModel se manipula lo que es la entrada, se muestra lo que es el mensaje, y con esto ya puedo recuperar información y precisamente enviarlo a lo que es la API recuperando los datos. Entonces ya tengo este control. Fíjate que yo pongo, por ejemplo, Oscar, y me va a regresar nuevamente Oscar U, y me cambia nuevamente esos datos. Entonces aquí estoy accediendo a esa información, y lo que vamos a hacer también es recolectar estos datos. Entonces XModel me va a servir para asignar valores u obtener valores directamente de esos campos. Muy bien, vamos a continuar. Aquí ya creamos lo que es una acción, y ahora vamos a insertar directamente en lo que es la base de datos, y en específico pues utilizar lo que es una URL, en este caso empleados, localhost empleados, y lo vamos a enviar directamente a esta URL. Esta URL, acuérdate que el PHP que estamos utilizando tiene varias instrucciones, y estas instrucciones me van a permitir pues insertar información. Entonces vamos a empezar para que entiendas un poco
cómo funciona todo esto. De primera entrada, vamos a necesitar datos para enviar directamente a lo que es a esa URL. Yo lo estoy poniendo en español, pero la buena práctica es también que lo hagas en inglés. Lo estoy poniendo en español para que sea un poco más entendible y vayas viendo realmente lo que yo estoy creando. Entonces, muchas veces, ¿por qué lo hago? Porque la gente se confunde. Y se confunde porque lo pongo en inglés y después ya no saben si es propio o es una instrucción propia de lo que es la tecnología o es algo que ellos crearon o que yo creé. Entonces ahí existe una confusión y pues precisamente yo lo hago en español. Entonces fíjate que estoy creando ahorita el JSON y esto lo estoy haciendo porque voy a recolectar los datos. Los datos que voy a recolectar van a estar directamente en lo que es la interfaz gráfica. En este caso, acuérdate que nosotros declaramos nombre y correo, pero te voy a recalcar algo. Lo que es la URL recepciona también esos parámetros con esos mismos nombres. Entonces, para que yo junte esos datos, acuérdate que nosotros vimos dis.nombre, dis.correo para acceder a la información del componente. Esto que voy a hacer, porque puede ser que te confunda, cuando yo ponga nombre, es el nombre del dato que está en la API. Por ejemplo, es como la API lo va a recepcionar. Yo, por ejemplo, tengo que respetar eso porque si la API me dice, oye, para que yo inserte el valor de name, necesito un nombre, pues tú lo estás recolectando directamente de la interfaz con esta otra parte que sería el uso del dis. Entonces, eso es muy importante porque puede ser que te confundas, que digas, bueno, si coincide, eso significa, ¿no?, que es lo mismo. Entonces, no. El que está en la interfaz es dis correo, en este caso, y el valor que se envía es correo. A través del método post se está enviando lo que es la información o la variable nombre que la API necesita y ese valor y esos datos se están recolectando de la interfaz utilizando dis nombre y dis correo. Una vez que nosotros ya sabemos esto, pues simplemente utilizamos lo que es una instrucción fetch para hacer un envío a lo que es esa URL y este envío lo vamos a hacer a través de una URL y le vamos a enviar lo que hemos declarado con anterioridad, que son datos de envío. Después de esto, pues nosotros tenemos que identificar cómo se recibe el parámetro. Yo voy a copiar aquí, por ejemplo, la URL. Mi parámetro que se va a recepcionar cuando se inserte va a ser insertar, que va a ser igual a lo que es 1. Mi API ya está preparada para que cuando yo le ponga la siguiente URL, insertar igual a 1, pues él me acepte los datos que le estoy enviando. Entonces acá, pues bueno, vamos a continuar. Voy a hacer un tipo de solicitud. En este caso, voy a utilizar lo que es una solicitud en JSON. Le voy a poner R simplemente para poner r.json porque es lo que yo le voy a enviar. Este es simplemente el formato, así que no le vamos a prestar demasiada atención. Entonces, después de esto, ahora sí, aquí viene lo importante. Yo voy a recolectar los datos, voy a poner acá, del empleado o lo que me envió la API, la respuesta de la API. Si hay datos para mostrar, pues yo lo voy a recolectar. Le voy a poner datos del empleado, pero realmente podrías tomarlo como la respuesta que tenemos de la API. Entonces vamos a poner aquí lo que es console.log y en este caso este console.log simplemente va a imprimir lo que nosotros estamos recepcionando. Entonces fíjate que aquí simplemente estamos recepcionando datos de empleado, pero va a ser datos del empleado. Esos son los datos que vamos a imprimir una vez que nosotros retornemos esa información. Entonces vamos a poner catch. Aquí en este caso es .catch porque si hubiera algún error pues necesitamos saber qué error es. Entonces vamos a ponerle console log y con esto ya tenemos completo todo. Entonces fíjate que aquí recolectando los datos los vamos a hacer a través del formulario, se los vamos a enviar a esta URL, vamos a enviárselo en un formato JSON y después cuando responda lo que es la API, pues la respuesta, en este caso si nos responde con datos empleado, con alguna información, pues nosotros lo vamos a tener que identificar y lo vamos a imprimir.
y si hay algún fallo, pues lo vamos a imprimir. Entonces vamos a guardarlo. Fíjate que aquí, pues bueno, acá tenemos 2 datos. Vamos a hacer este tipo de envío. No te frustres si tienes algún detalle, si vas fallando, etcétera. Aquí lo importante es que entiendas también cómo funciona y pues puedas predecir realmente qué va a suceder. Por ejemplo, en este caso vamos a predecir que, bueno, primero que nada se ejecuta lo que es la instrucción. Ahora puedo ya escribir. Voy a escribir mi nombre. oscaru@debiblioteca.com. Fíjate que estoy enviando lo que es mi correo, mi nombre. Aquí sucede algo curioso porque yo le puse igual. Fíjate, ve qué sucede. Aquí me está rebotando. El post no se hizo el envío. Aquí el error que yo cometí, para que veas que también yo tengo mis detalles, aquí lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el parámetro se envía a través de esto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también para que tú sepas y no te frustres en dónde aparecen los errores. A veces pues tenemos esos detalles conforme vayamos avanzando. Lo importante es saber poder continuar. Aquí está en la parte de empleados. Actualizamos. ¿Y qué va a suceder? Cuando se vuelva a consultar, fíjate que ya de forma exitosa se han creado lo que son los registros con los datos que yo ya le proporcioné en el formulario a mi componente hecho con Alpine. Ahora lo que sigue es la lectura de los datos. Vamos a leer los datos. Para que nosotros leamos los datos, vamos a hacer algo. Vamos a, primero que nada, a simplificar lo que es la URL. Para este caso, pues únicamente voy a declarar una URL porque si nosotros ya tenemos una URL donde leer la información, donde insertar, donde modificar, pues vamos a tener que crear una variable que vaya cambiando todo el tiempo, en donde nosotros nada más cambiemos pues realmente esa ruta. Entonces fíjate que aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar aquí estos datos. Fíjate que aquí lo voy a quitar y lo voy a enviar directamente a lo que es esta URL. Eso quiere decir que esa URL me va a servir, voy a poner acá this URL, para concatenar con algo diferente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar pidiendo información en esta URL, voy a estar borrando, voy a estar modificando. Entonces no tiene caso que yo lo esté cambiando. ¿Por qué? Porque imagínate que yo voy a cambiar una URL y la voy a cambiar en todas las acciones. Entonces aquí nada más lo voy a cambiar una vez y se va a cambiar en todos lados. Entonces, teniendo ya esta premisa, vamos a crear lo que es empleados. Ahorita te voy a explicar por qué vamos a crear lo que es esta variable de empleados. Porque nosotros vamos a depositar todo lo que venga. En este caso, acuérdate que estamos consultando una API en un formato JSON. Todo lo que venga de esta URL lo vamos a consultar y lo vamos a mostrar en esta tabla. Pues de entrada, pues vamos a quitar lo que es el alert, porque aquí, pues bueno, más ya lo utilizamos. Lo voy a dejar, pero nada más para recordarte que ya lo hemos utilizado y ya vemos cómo funciona. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí la URL donde vamos a pedir información. Para solicitar información podemos utilizar esta misma instrucción, así que la voy a copiar y la voy a pasar directamente aquí. Le voy a hacer algunas variaciones, como por ejemplo, ya no voy a insertar. Simplemente voy a pedir información en esa URL. Ya no voy a enviar datos. Fíjate que aquí pues no le voy a enviar datos porque la instrucción que estoy mandando a pedir no necesita datos. ¿Por qué? Porque únicamente me va a responder con registros. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, ya tenemos datos del envío, datos del empleado. En este caso, identificamos que en datos del empleado, pues a la hora de leer esta URL, acuérdate que esta URL que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba, pues ya tiene información y lo que regresa es una lista de empleados que se va a mostrar en console. Para que no te quede duda, vamos a guardarlo y vamos a ver cómo funciona esta parte. ¿Por qué es importante ver cómo funciona? Porque ahora lo que vamos a hacer es simplemente actualizarlo, vamos a recolectar los datos, vamos a obtenerlos y los vamos a almacenar para mostrarlos en la tabla y cotejar datos que están viniendo directamente de esa URL. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues ya podemos enviar la información, le hacemos solicitud y aquí te puedes dar cuenta que ya están los registros que ya hemos visto en lo que es la URL. Entonces ya los tenemos y ahora nuestra misión va a ser pues ponerlos directamente aquí una vez que ya llegaron. Afortunadamente llegaron, no hubo problema, ya los podemos mostrar
y los vamos a depositar en lo que es la tabla. Entonces, para depositarlo en la tabla, ahora sí, ya hemos creado lo que es una variable, aquí más bien arreglos, que se llama empleados. Y en este caso, empleados, pues acuérdate que para hacer referencia a esos datos voy a utilizar la palabra reservada this y lo voy a igualar a datos del empleado. Entonces, en este caso, lo único que estoy haciendo es depositar toda la información en datos del empleado. ¿Qué me queda? Pues ahora mostrarlos aquí en la parte de los datos. Fíjate que aquí me voy a ir directamente en TR porque aquí se van a mostrar los datos. Es decir, nosotros vamos a consultar, pero vamos a ocupar todo este conjunto de datos porque ahí voy a imprimir la información que viene directamente de esa URL. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es la directiva export. Entonces, no la hemos visto, pero la vamos a ver funcionar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner template porque aquí es un template que necesito mostrar, pero adentro de ese template pues voy a mostrar un formato de registros. Entonces, en template voy a utilizar lo que es el for. Entonces, vamos a poner export. Va a ser igual a empleado, que me trabaje empleado y que directamente agarre este dato que es empleados. Muy importante distinguir que aquí dice empleados y que cuando yo haga el for, pues voy a leer todos esos empleados, pero cada uno de ellos va a ser un empleado. Definitivamente, a la hora de utilizar Alpine, cuando yo lo utilice con un for, Alpine necesita que nosotros le digamos quién es el identificador de cada uno de los registros. Entonces vamos a ponerle .id, porque nosotros recolectamos ese .id aquí, en esta parte, en donde está 76, 77, 78. Y pues bueno, ahora que queda, simplemente, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir con un valor x, que se llama, es una directiva, xtext, que lo que hace es imprimir el valor en lugar del 15, en lugar del nombre, en lugar del correo. Y aquí lo vamos a hacer de la siguiente forma. Imprime aquí lo que es el ID. Fíjate que todo coincide. Imprime aquí lo que es el nombre y aquí lo que es el correo. Entonces, simplemente vamos a cambiar por nombre y aquí vamos a cambiar por correo. Así. Entonces, fíjate que estos datos se van a repetir si todo está bien. Aquí lo actualizamos y vemos cuál es el resultado. Como te puedes dar cuenta, pues aquí ya vemos los resultados, ya se están mostrando. Fíjate que ya coinciden con lo que es los datos, se borraron los datos anteriores, se hizo un for, se leyó toda la información y se mostró directamente en esa tabla. Muy bien, como ya sabemos leer los datos, pues fíjate, nosotros podemos crear lo que es una función. Vamos a crear una función que se llame leer. Y esto nos va a servir para que cuando se inserte la información directamente veamos los registros que se insertaron. Y esto va a ser muy sencillo porque ya tenemos esa funcionalidad. Entonces, aquí, bueno, vamos a irnos aquí en la parte de acción. Y aquí en la parte de abajo de acción le vamos a poner function entre paréntesis. Y aquí pues vamos a poner todo lo que es esta instrucción. Esta instrucción pues simplemente va a mostrar y leer los datos que están en la API, o en este caso que se han insertado. Entonces, fíjate cómo yo estoy creando simplemente una función y ahora para utilizar esta función en inicializar, yo voy a poner this punto nombre de la función, que en este caso sería leer entre paréntesis punto y coma. Entonces, esta lectura también se va a hacer una vez que se hayan enviado los datos a insertar. Fíjate que aquí ya estoy modificando lo que es la función de acción y en lugar de imprimir los datos, pues los voy a mostrar con la función nueva que sería leer. Entonces, con esta pequeña instrucción, nosotros lo que estamos haciendo es únicamente mostrando los datos que estamos insertando y además cuando inicialice lo que es este CRUD, pues se vean los resultados en la tabla. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí fíjate que ya vemos el funcionamiento, lo actualizamos y vamos a insertar más información. Por ejemplo, vamos a volver a insertar oscaru@deloteca. Le vamos a dar en agregar y fíjate cómo ya se actualiza la información. Y esto es en tiempo real. ¿Por qué?
porque se está enviando la información y apenas se envía la información, se actualiza lo que es la tabla para mostrar el registro que se insertó en lo que es la base de datos utilizando, pues en este caso, el archivo PHP que nos está sirviendo como un simulador de la API. Ahora que ya tenemos los registros y ya tenemos la lectura, en este caso ya podemos registrar, ya podemos leer, pues vamos a hacer lo que es el borrado. Entonces vamos a copiar esta acción que está por aquí y vamos a utilizarla, pero le vamos a poner, en vez de acción, le vamos a poner borrar. Aquí vamos a hacer algo interesante porque nosotros vamos a cambiar la forma de funcionamiento. En este caso le vamos a poner empleado. Estoy creando una función que le vamos a pasar un valor parámetro, que es decir, le vamos a pasar un empleado para que lo pueda manipular. Y aquí datos del envío pues no lo voy a necesitar. Lo demás sí lo voy a necesitar. Para enviarle la instrucción de borrado, aquí lo que es la API o lo que está trabajando como la API recibe un parámetro de borrar igual a 1 para que sepa que se está borrando. Entonces este igual a 1 va a ser el ID que se está recepcionando. Pero como el ID va a cambiar, ¿por qué? Porque la información que voy a enviar pues puede ser cualquiera de estos registros, 76, 77, 78, 79. Entonces yo necesito concatenar lo que es el empleado y en específico el ID que está retornando. Y aquí, bueno, aquí nosotros estamos enviando información, podemos enviarla nula. Nosotros le podemos poner null, eso significa que no va a enviarse nada. Y lo puedes quitar inclusive y puedes trabajarlo así, pero se lo voy a dejar para que veas cómo funciona. Entonces aquí ya tengo mi función de borrado. Fíjate que estoy creando una función, le estoy enviando lo que es un parámetro que es empleado, que ahora se lo vamos a pasar. No lo estamos enviando directamente, ahora vamos a pasar directamente a lo que es la tabla. Acuérdate que nosotros tenemos aquí lo que es un botón de esta parte. Y nosotros vamos a hacer, cuando el usuario presione ese botón, pues se borre. Para hacer esto, simplemente vamos a ubicarnos aquí en el botón de borrar y vamos a hacer la directiva que ya conocemos, que sería onClick. En el onClick, pues vamos a poner lo que es la función borrar y le vamos a pasar directamente lo que es el empleado. Entonces fíjate que aquí se accede a la acción borrar, se le pasa lo que es el empleado. Cuando se accede a ese empleado, se accede a la función borrar. El empleado se agarra solo el ID, se le envía la URL y se actualizan nuevamente los datos al leer. Entonces, más adelante pues vamos a tener que simplificar algo porque nosotros estamos viendo que en este momento se está repitiendo algo, entonces podemos simplificarlo, pero pues la idea es primero entenderlo y ya después ajustarlo para que podamos trabajar un poco más cómodo. Entonces, en este caso pues recapitulamos, hacemos clic, enviamos datos y borramos. Vamos a ver cómo funciona, vamos a actualizar aquí. Vamos a hacer esto y vamos a borrar. Fíjate cómo los elementos se borran y definitivamente aquí ya solo tenemos un registro. Entonces, bueno, hay otra forma en la que lo maneja. Esta es la dirección para que tengas en cuenta. Aquí podemos ver muchos ejemplos, podemos ver también todas las directivas que se utilizan, todos los equivalentes, pues también tenemos propiedades mágicas que vamos a utilizar más adelante y pues bueno, la compatibilidad con Tailwind pues es algo que nosotros también tenemos que considerar. Pero bueno, aquí estamos viendo directivas que en específico ya hemos trabajado con los diferentes ejemplos, pero pues hay otra forma de trabajar en este caso con esas directivas. Como te mencionaba, pues esas directivas pueden ser accedidas de diferente forma. En este caso estamos hablando de lo que es el click. El click puedo trabajarlo de forma general, transformando onClick en @click, pero viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, continuemos. Muy bien, ya que tenemos todos los registros ya podemos borrar. Fíjate que va a suceder algo curioso para que nosotros veamos qué va a pasar, porque ahora te vas a tal vez sacar un poco de equilibrio, pero esto es natural. Si nosotros ya consultamos información y le damos en borrar, fíjate qué sucede. Nos marca un error y nos dice la información no está definida y no se puede mostrar porque ya borré todos los registros. Entonces, esto está sucediendo porque no hay ninguna validación de por medio. Nosotros no podemos validar esa información, así que es lo que vamos a hacer. Vamos a validar estos datos para que, pues bueno, se identifique que están llenos. Vamos a poner datos cargados. Este va a ser un indicador. Prácticamente va a ser como una pauta que nos va a dar en nuestro algoritmo para identificar que algo
pues ya cargó. Y fíjate que datos cargados nos va a dar la pauta de identificar si ha cargado la información o no. Entonces vamos a utilizar esto, vamos a irnos directamente a lo que es la función leer. Y aquí en la función de leer vamos a identificar que si nosotros tenemos datos cargados, estos datos cargados a su vez son igual a los datos del empleado. En este caso estoy monitoreando si los datos del empleado mínimo pues tienen un dato, es decir, mínimo hay un ID, es diferente de un define, así que lo vamos a poner en este caso un defined. Eso quiere decir que puede ser verdadero. Si esto sucede, pues es que hay información, y si hay información, pues la vamos a poder mostrar. Entonces, fíjate cómo es algo muy sencillo, algo muy lógico. Nosotros lo estamos haciendo aquí como la validación de esos datos que se están cargando. Entonces, no solamente lo vamos a cargar aquí, fíjate que también lo vamos a tener que validar. ¿Por qué? Porque si esos datos cargados están activos, pues vamos a mostrar lo que es el template. Entonces, aquí vamos a ubicarnos en donde se está mostrando lo que es el ciclo y vamos a preguntar también con exif, que es una instrucción que ya hemos visto, si datos cargados. Entonces, fíjate que si hay información, pues la vamos a mostrar, y si no hay, pues no vamos a mostrar nada. Para eso va a servir el exif o la directiva exif. Y aquí recapitulamos. Si, se iguala la información, se iguala al ID. Si es indefinido, quiere decir que hay algo. Y si hay algo, pues lo cargamos y ocupamos empleados para mostrar esos datos. Entonces, una vez que nosotros estamos acá, fíjate que afortunadamente no aparecen los botones, se eliminaron porque no hay nada, no hay ningún registro. Y eso es muy bueno porque se está validando. Errores no hay porque se validó la información. Apenas yo agrego un error, un registro. Aquí. Pues ya vemos cómo de forma automática se muestran los datos. Ahora que ya podemos leer, ya simplificamos un poco esto, vamos a pasar a lo que es la selección. En este caso, la selección que vamos a hacer es cuando el usuario seleccione ese registro, pues los datos se van a ir directamente a lo que es el formulario y pues nosotros vamos a poder modificar ese registro o esos datos. Entonces, bueno, vamos a dar de alta primero que nada a lo que es un nuevo registro. Vamos a poner aquí Pedro, vamos a cambiar a marisa@develoteca.com y vamos a agregar estos 3 registros. Fíjate que aquí, por ejemplo, nosotros presionamos seleccionar, no sucede nada. Para que suceda algo, pues vamos a crear lo que es una acción, en este caso, aquí en la parte de abajo, que va a permitir realmente seleccionar los registros. De hecho, vamos a crearlo aquí antes de leer para que, pues bueno, ahorita vamos a simplificar algunas cosas, pero vamos a poner aquí seleccionar y lo vamos a convertir en una función. Entonces vamos a poner function y en este caso pues le vamos a pasar también un parámetro, así como lo hicimos con borrar. Vamos a ponerle coma, acuérdate que pues son funciones diferentes. Y esto lo único que va a hacer es que va a actualizar los registros para que cuando el usuario presione, pues los vuelva a enviar ya modificados. Entonces vamos a cambiar los registros con this.id. Vamos a poner aquí empleado.id que provenga realmente del empleado. Aquí la pregunta está en, bueno, ¿de dónde viene empleado? Porque la función no está recepcionando ese dato. Entonces, si nosotros lo ponemos empleado.id, ya identificamos que a la hora de llamar a esa función, pues tenemos que pasarle al empleado para que pues se pueda depositar la información en lo que son esos campos, que sería ID nombre, que va a ser igual al empleado.nombre. Entonces, en este caso, pues fíjate que estoy haciendo esto y pues aquí de entrada es lo mismo, pero con correo. Fíjate que la acción de seleccionar pues únicamente me va a servir para que pues yo pueda meter información. Entonces, ¿dónde voy a llamar esta instrucción? Fíjate que aquí lo voy a llamar en lo que es la instrucción de seleccionar. Aquí le vamos a poner lo mismo, xOn, que sería lo que es la directiva de clic. Cuando se le presione a este botón, lo único que vamos a hacer es pasarle también lo que es el empleado,
que vendría siendo todo el registro, y los datos van a ser recolectados. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, seleccionamos, le pasamos como parámetro al empleado. Todos los datos del empleado pues se fueron aquí directamente, se asignaron al ID. El ID cabe recalcar que no lo estamos viendo, pero sí lo estamos manejando. Es decir, nos va a servir para que nosotros podamos modificar la información. Porque a la hora de modificar pues tenemos que enviar el ID para que pues realmente ese ID nos determine qué registro se va a modificar. Entonces es muy importante para el empleado. Así que bueno, vamos a correrlo aquí. Vamos a actualizarlo. Una vez que lo actualizamos, pues vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, Marisa. Fíjate cómo va cambiando cada vez que selecciono. Ya está listo para que, pues, de alguna forma yo escriba y se altere lo que es. Entonces, bueno, vamos a continuar y ahora vamos a pasar a lo que es la modificación. Ahora vamos a hacer lo que es la modificación. Prácticamente la modificación es lo mismo que la acción. El único detalle que va a cambiar aquí, y de hecho lo vamos a modificar, vamos a agregar, es que hay un ID de por medio. Es decir, el ID que vamos a estar utilizando no está definido aquí, pero ese ID se necesita para poder buscar a lo que es el empleado y poder alterar lo que es el nombre y el correo en este caso. Entonces yo le puedo enviar información y cuando la información no tiene, por ejemplo, el ID, pues realmente la respuesta o la API no va a saber qué registro modificar. Entonces por eso es muy importante. Sin embargo, pues a la hora de insertar, pues como es un nuevo registro, este ID no es necesario. Pero pues en este caso vamos a ponerlo. Y como nosotros hemos creado un valor, antes de continuar, aquí aislado, un valor 0. Si no existe, este no va a quedar nunca vacío. Siempre se va a enviar el valor 1. Pero en el caso de agregar, pues simplemente no se va a utilizar, se descarta. Por eso lo podemos enviar directamente pero bueno, nos va a servir para que nosotros podamos simplificar esta operación porque ya está realizada. Entonces vamos a poner aquí que va a ser igual a lo que es el ID. ¿Y por qué lo estoy poniendo? Bueno, porque llegó el momento de hacer lo que es la actualización de los datos y en este caso la actualización de los datos pues únicamente va a cambiar lo que es la URL. Fíjate que todo lo demás pues se está enviando, se envía la información, se envían los datos, se recepciona la información, pero aquí hay un cambio y este cambio es por la URL. Entonces esta URL pues simplemente la puedo pasar como parámetro y hacer el llamado pues con lo que es el llamado del botón. Entonces fíjate que lo voy a concatenar, aquí lo voy a pasar directamente, de hecho lo voy a copiar aquí, vamos a copiarlo. Y en su lugar voy a poner lo siguiente, URL de la acción que se va a realizar. Entonces, como aquí voy a pasar ese parámetro, fíjate que aquí pues debería de ir este parámetro, pero pues si lo pongo fijo también pues no va a pasar directamente, así que vamos a ponerle, aquí no dato, es URL de la acción, que sería esta misma que se está recepcionando. Fíjate que aquí es la misma y se recepciona. Ahora bien, tengo en memoria el recorte que hice aquí. En este caso me va a servir para que cuando el usuario agregue directamente al formulario, aquí en la parte de acción, pues simplemente le pase ese parámetro, pero pues en este caso indicándole que es una inserción. Fíjate que aquí, bueno, se copió con lo que son dobles comas, así que le voy a poner en comillas y esta va a ser la instrucción que también me va a servir en lo que es la modificación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo mismo, pero ya no se va a enviar la información directamente a lo que es insertar. En este caso va a cambiar porque pues, la API nos permite poner datos de actualización y simplemente nosotros le vamos a poner actualizar, que sería actualizar igual a 1. Muchas veces la API lo maneja de forma diferente, las APIs que existen lo manejan de forma diferente, cambiando las URLs, agregándoles o simplemente pasando el parámetro por URL, recepcionando el dato, etc. Tú vas a tener que determinar cómo trabaja la API que quieres consumir. Si en este caso quieres fabricar una con PHP u otro lenguaje, pues aquí vamos a perder la pauta de esto porque al final lo que vamos a hacer es consumir ese dato. Entonces ya no vamos a tomarle tanta importancia ahora a esa URL porque ya la tenemos definida. Tú cuando empieces a hacer un CRUD pues vas a definir estas URLs y puede ser que ya existan. Entonces ya con esto, fíjate, acción, actualizar 1.
Aquí, por ejemplo, nosotros pasamos esa actualización, acción, y lo que hacemos es recepcionar el dato y modificarlo. Mismo mecanismo. Entonces, fíjate que ahora, pues vamos a actualizar. Entonces aquí lo tenemos, fíjate. Voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a poner Pedro y le voy a cambiar, por ejemplo, a Josué. Entonces aquí, en vez de Pedro, le vamos a poner Josué. Y le damos en modificar. Fíjate cómo la instrucción ha hecho que el registro se cambie y pues recibe la información, se modifica y como tenemos una función de lectura, pues se actualiza ese registro. Ya que tenemos las acciones necesarias para el CRUD, pues lo que vamos a hacer es simplificar un poquito. Aquí, bueno, ¿cómo vamos a simplificar un poquito? Realmente, si tú observas, nosotros ya hemos hecho varias acciones, en este caso la acción de agregar, de modificar y también la acción de lo que es el borrado. Pero si te das cuenta hay algo en común. Nosotros utilizamos las mismas operaciones porque ejecutamos y después mostramos la información. Entonces esto nos permite identificar dos cosas. Que todos tienen una URL y que todos envían métodos o parámetros a través de lo que es las instrucciones, ya sean nulas o ya sean datos de envío, en este caso información para alterar lo que es el registro. Entonces vamos a simplificarlo un poco porque nosotros vamos a trabajar con otras opciones que nos van a quedar un poco más claras más adelante, que es con la validación. Entonces vamos a disminuir este fragmento de código y vamos a crear lo que es una función. Vamos a ponerle petición y esta petición pues la vamos a transformar en una función. En este caso la vamos a poner como función y lo que va a recibir son dos parámetros. Estos parámetros que va a recepcionar pues son URL de la acción y los métodos. En este caso los métodos pueden estar vacíos, etc. ¿Qué es lo que va a recepcionar? Fíjate que aquí yo voy a pasar todo este fragmento de código aquí directamente y pues va a ser lo siguiente. En este caso, como la petición es de borrado, lo que yo tengo que observar es que cambia algo. Entonces, esta URL de acción ya lo hemos utilizado antes. Fíjate que lo voy a concatenar acá, pero lo voy a quitar directamente de acá. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí ya recibo lo que es el método y recibo lo que es la URL. La URL de acción la utilizo, pero también te puedes dar cuenta que podemos utilizar lo que son los métodos. Entonces, estos dos valores son los que nuevamente en la parte de borrar, fíjate que aquí nosotros tenemos ya lo que es el borrado, ya lo copiamos, es igual que esta primera función. Fíjate que estoy haciendo, pero aquí es la petición sin el punto. Entonces, podemos hacer alusión de que se accede a esa función por medio de dispetición. La URL, como ya tenemos URL aquí, pues solamente le pasamos la URL por acá. Y fíjate que ya está funcionando igual. Entonces, ¿por qué? Porque acá tengo la petición, le paso la URL. ¿Cuál es la URL? Es esta. Le paso los métodos pues son nulos y hace la misma acción. Una forma de comprobarlo, antes de probarlo, pues es simplemente volverlo a ejecutar y ver qué sucede. Entonces vamos a actualizarlo para que veas que sí se llevó a cabo. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a borrar el primer registro. Fíjate que ya se fue el primer registro. Y ahora lo que vamos a hacer es que en esta acción de borrar, ¿sí? Nosotros lo podemos copiar. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí en esta acción, fíjate que es prácticamente lo mismo. Y nosotros podemos enviarle lo que es directamente esa URL de acción que se está pasando por aquí. Fíjate que estoy haciendo esto. Y también le vamos a dar lo que son los datos de envío. Entonces, esta instrucción queda un poco más corta. ¿Por qué? Porque simplemente se está enviando la información a través de lo que es la URL. Se utiliza petición y fíjate que ya es un poco más claro. Se hace la acción de insertar, modificar, se recogen los datos, en este caso es la línea 2, y se hace la petición o la solicitud o se envía la información. Y esta petición que se le hace al servidor se le envía una URL y se le envían datos. Lo mismo pasa con la función borrar. Se le envían lo que es la URL
y también se le envían métodos, en este caso son nulos. Entonces yo lo puedo hacer, fíjate que cuando actualizo, vamos a actualizarlo, nosotros podemos enviar esa información y seguir trabajando como lo hemos hecho antes. Entonces aquí tenemos, vamos a poner por ejemplo, oscaru@debiblioteca.com, agregar y vemos cómo se modifica. Nuevamente seleccionamos, aquí ponemos un dato más, por ejemplo en este caso, vamos a poner solamente Oscar y lo modificamos. En este caso, pues estamos viendo que el registro se modificó exitosamente. Entonces, como conclusión, pues esto va a ser muy útil para poder proseguir y poder entender un poquito más lo que estamos haciendo y determinar qué pautas podemos continuar. Vamos a continuar. En este caso, pues nos toca validar la información y te voy a mostrar algunas pautas, en este caso, para validar la información. Realmente es muy sencillo porque tú puedes utilizar ahora ya conocimientos de JavaScript para poder interactuar con lo que son los datos. En este caso, bueno, ya tenemos conciencia de que ya estamos creando lo que es la selección, el borrado, ya prácticamente pues conocemos lo que es el CRUD. Entonces, lo que vamos a ver es un ajuste aquí que va a ser necesario por cuestiones de manipulación de datos. Inclusive, pues podemos ya borrar lo que son estas instrucciones de impresión en log para que, pues precisamente, no se tenga aquí más líneas de código y sea un poco más simplificado. Entonces, aquí nosotros vamos a crear lo que es una validación. La validación que voy a crear es simplemente una función. Yo le voy a poner validar campos y esta validación de campos lo que va a tener es una función. Vamos a crear una función y esta función lo único que va a hacer es validar los campos. Entonces, primero va a preguntar si, aquí lo voy a poner, si la información que está escrita tiene algo, en este caso lo va a contabilizar o va a preguntar si hay algo. Le voy a poner this.nombre. En este caso estoy accediendo al valor y lo voy a contabilizar. Le voy a poner aquí .length, es decir, si tiene algo, ¿sí? Y si también, voy a copiar aquí esta línea de código, y si también correo tiene algo. En vez de nombre, pues le voy a poner correo. Si esto se da, eso significa que hay información llena. Esto me va a devolver un return. Este return, pues, va a devolver un true. Y ese true va a dejar que entre la información. De lo contrario, voy a poner aquí, vamos a utilizar algo que, pues, en Alpine se llaman propiedades mágicas, que nos van a permitir acceder a ciertos datos. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar que de alguna forma este modelo pues reaccione o cambie de parámetro, es decir, de clase. Aquí nosotros, por ejemplo, identificamos que tengo un modelo y lo que vamos a hacer es utilizar esta famosa propiedad, en este caso, esta propiedad mágica. Vamos a poner x guión, que sería x ref. Y aquí vamos a identificar que tenemos una referencia, un nombre de referencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar lo que es el correo, pues vamos a utilizar una referencia para activar o desactivar elementos visuales. En este caso, no solamente es para elementos visuales, puede servir para varias cosas, pero nosotros lo vamos a utilizar para activar clases que nos identifiquen que hay un error o hay un dato. Por ejemplo, aquí pues lo vamos a poner, en vez de nombre, le vamos a poner lo siguiente. Entonces tenemos aquí ya lo que son las referencias y el else me va a servir para que si hay algo malo, es decir, si no escribe el usuario datos, pues de alguna forma se activen esas referencias y se puedan cambiar lo que son las propiedades CSS para que se pueda mostrar algún error. Entonces, como te puedes dar cuenta, ya creé las referencias, ahora es momento de utilizarlas. Y para utilizarlas vamos a poner lo que es this, vamos a hacer alusión a que tenemos el uso de Alpine con la palabra reservada this y vamos a poner lo que son refs.
En este caso son las referencias, el nombre del elemento referenciado, que en este caso pues sería el nombre, porque es el campo, y vamos a agregar lo que es una clase, que esta clase lo que va a hacer es mostrarnos que un elemento no tiene valor. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es agregarle, y vamos a agregarle en Bootstrap, porque esta es una clase Bootstrap, se llama isInvalid, que sería esta clase. Entonces este isInvalid nos va a determinar que ese campo no está lleno. Entonces vamos a ponerle correo. Acá vuelvo a repetir, tú puedes utilizar cualquier validación, inclusive una expresión regular para validar. Yo simplemente pregunté que tenga algo y devuelvo return. De lo contrario, pues lo único que vamos a hacer es return false. Entonces vamos a poner return false. Como te puedes dar cuenta, esta validación, pues simplemente ahora, fíjate que aquí ya lo creé, nada más lo voy a utilizar en lo que es la acción. Así que me voy a ir aquí en la parte de acción y voy a preguntar si se lleva a cabo esta validación. Voy a ponerlo con una función, pero tengo que ponerle this. Si se lleva a cabo esta validación, pues vas a continuar haciendo lo que es la inserción del dato o la modificación del dato. De lo contrario, pues se van a mostrar las instrucciones que nosotros pusimos aquí en el else. Entonces ya con esto vamos a guardarlo para que veas cómo funciona. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a actualizar y le damos en agregar. Fíjate cómo esto está haciendo que de alguna forma se activen las clases y nos indique que esos campos no tienen información. Ahora, como ya tenemos aquí especificado de que si yo no escribo nada, pues los datos aparezcan, pero hay algo que pasa. Si yo intento escribir, pues el error no va a desaparecer. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar igual una propiedad mágica, pero la vamos a hacer aquí en la parte de arriba. Nosotros cuando inicializamos lo que es la aplicación, apuntamos a lo que es la función iniciar, es decir, que se ejecute la función iniciar. Y nosotros podemos utilizar también una propiedad mágica, que en este caso es watch, que realmente es un observador, que lo que hace es observar qué está sucediendo en el campo determinado para generar una acción. Entonces, en este caso, por ejemplo, al que queremos observar todo el tiempo es al campo nombre. Entonces, vamos a ponerle acá nombre y vamos a observar que cuando el usuario escriba en ese campo, suceda algo. Esto de lo que va a suceder, esto que va a suceder, va a ser que se va a quitar ciertos elementos que de alguna forma están indicando que tiene un error. Y te estoy hablando del isInvalid. Entonces, prácticamente esta instrucción lo único que hace, voy a dejar un momentito esta parte, porque voy a bajar y voy a hacerlo invertido a lo que hice cuando se validó. Que en vez de agregarle isInvalid, pues le voy a remover isInvalid. Entonces el observador lo único que hace es identificar que cuando suceda algo en este campo, puedo validar más información, si es un correo, etc. Por ahora, simplemente que escriba algo o que tenga algo, pues va a reiniciar realmente esta escritura o le va a quitar lo que es esta clase. Entonces es muy sencillo como ponerle remove y listo. Aquí le estoy diciendo que cuando el usuario empiece a escribir, pues remueve y pues continúa escribiendo, de tal forma que esta clase ya va a desaparecer. Entonces, yo lo voy a copiar aquí. Fíjate que en vez de ponerle nombre, lo voy a observar. Voy a poner correo. Y aquí, pues en vez de también nombre, le voy a poner correo. Fíjate que estos dos datos, pues nada más van a hacer que se desactive. Ahorita que pasemos a la actualización, se desactiven esos campos. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a hacer este envío. Aparece. Pero si escribo el nombre o continúo escribiendo, pues ya desaparece lo que es ese registro. Entonces vamos a guardarlo y ya lo tenemos. Hay algo que está pasando ahora que ya sabemos cómo validar los datos. Fíjate que cuando yo escribo aquí, pues tengo la opción de modificar y tengo la opción de agregar. Esta modificación no se puede llevar a cabo porque no hay un identificador. Realmente no he seleccionado ningún registro de aquí de la tabla. Entonces también lo puedo validar. Y en este caso me va a servir lo que es la propiedad
XREF. Entonces vamos a irnos a los botones. Aquí a los botones les vamos a poner también estas dos referencias. Aquí, por ejemplo, en BTN insertar le vamos a poner lo que es XREF. Y esta referencia pues la vamos a utilizar aquí como un indicador de que el usuario va a tener que agregar datos y que ese agregado únicamente va a pasar si sucede que tiene información que se pueda agregar o que tenga información que se pueda modificar. Entonces los XREF nos va a servir, en este caso, modificar, nos va a servir para poder acceder a esos dos botones, activarlos y desactivarlos. Vamos a empezar con BTN agregar y en este caso el botón BTN agregar aquí lo vamos a necesitar. Aquí donde nosotros cargamos, que es la función inicial, nosotros vamos a tener que validar que primero que nada que esos campos funcionen y tener que validar en qué circunstancia estamos. Es decir, cuando nosotros leemos la información, ¿qué está sucediendo? Aquí es donde entra el juego realmente la ejecución de la función lectura. Pero esa función lectura tiene registros que no han sido seleccionados. Entonces vamos a hacer esto, vamos a poner this, vamos a utilizar lo que es el parámetro mágico. Así que le vamos a poner ref. En este caso vamos a utilizar lo que es el BTN. Aquí lo tenemos, BTN agregar. Y le vamos a poner disable, que se desactive, que va a ser igual a false. Y pues bueno, este necesitamos que se desactive y el otro que se active. Entonces en este caso, bueno, lo invertido es disable, es desactivarlo, es igual a false, es decir, no lo desactives, agregar. Y aquí pues el botón agregar es modificar, que sería igual a este botón. Entonces en este caso BTN modificar, pues lo pasamos acá. Fíjate que estamos aquí en la parte de modificar. Modificar sí lo necesitamos modificar cuando sea seleccionado. Entonces vamos a guardarlo para que veas cómo funciona esta parte. Vamos a actualizarlo. Y fíjate que cuando se actualiza, lo único que va a hacer es desactivar el botón. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ese botón no lo vamos a utilizar. Fíjate que cargó y se desactiva. El usuario ya no puede presionar ese botón porque no puede modificar nada. Simplemente tiene que agregar. Pero fíjate que también aquí necesito que cuando se le seleccione, ahora sí lo voy a modificar. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo invertido. Ahora, cuando yo selecciono los registros, me voy acá en la parte de seleccionar, pues tengo que identificar que realmente el usuario puede seleccionar. Entonces, vamos a invertir los papeles. Vamos a seleccionar. Aquí, primero activamos los botones y vamos a invertirlo. El que es true, que es agregar, en este caso, y el que es false, en este caso, que es modificar. Es decir, él va a poder modificar, pero no va a poder agregar. Entonces vamos a actualizarlo para que veas el resultado. Aquí es muy sencillo porque nosotros lo que estamos haciendo es generar esa instrucción. Entonces acá, fíjate que actualizamos, seleccionamos, fíjate cómo se activa y se desactivan los botones y ya los podemos modificar. Fíjate que a la hora de modificarlo, pues también necesitamos hacer que esa acción, pues de alguna forma se vuelva a activar. Pero aquí va a ser muy sencillo porque ya hicimos un ligero cambio en lo que es la petición. Y la petición es una modificación que se hace en insertar, agregar, modificar. Y aquí se leen los datos. Pero yo necesito que todo se reinicie. Entonces para poner reiniciar, simplemente le ponemos aquí iniciar. Para que se actualicen todos los botones, para que quede realmente limpio todo. Entonces aquí fíjate que nosotros hacemos esto. Ya con esto nosotros ya estamos identificando qué elementos son necesarios. Por ejemplo, acá se desactiva, selecciono. Fíjate cómo a la hora de modificar, pues ya la información se envía. Y aquí, bueno, como te diste cuenta, se desactivó lo que es el botón. Pero hace falta limpiar todo. Así que si yo ya hablé aquí a iniciar, ya lo mandé llamar, pues aquí en iniciar únicamente voy a tener que limpiar los datos. Es decir, voy a activar los botones, voy a hacer todo y también voy a aprovechar para limpiar los datos de nombre, que va a ser aquí nombre, va a ser igual a vacío. Y aquí
va a ser correo igual a vacío. Entonces fíjate que estoy haciendo esto, simplemente lo llamo y también cuando suceda algo ya no solamente se va a desactivar los botones, sino que simplemente se va a limpiar lo que es el registro. Por ejemplo acá, fíjate que selecciono, aquí voy a cambiar a Oscar tal vez, modifico y fíjate que se modificó, además de modificarse pues también se limpiaron los registros. Entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos estas pequeñas funciones porque al final pues es el usuario quien realmente va a tener el control. Y con esto ya hemos terminado todo y espero que lo puedas mejorar. Hay muchas cosas por continuar, pero pues bueno, definitivamente esto te va a servir para que ya le agarres un poco de confianza a Alpine y puedas saber todo lo que se puede hacer con Alpine utilizando un simple CRUD. Si has llegado hasta aquí, eso significa que ya hiciste todo el CRUD. Es muy importante definir que lo que has aprendido es a utilizar las propiedades mágicas que te había comentado desde un principio. Además de eso, pues utilizaste lo que son las directivas y viste cómo se consumían los datos de una API. Hasta aquí es muy importante que distingas que los conocimientos que has adquirido te van a servir para poder utilizar otro framework como Vue o como React o inclusive Angular, porque son muy similares. Entonces, si ya tienes estos conocimientos, espero que le puedas sacar provecho en otros proyectos. Aquí, si tienes un conocimiento de Laravel, vas a sacarle el máximo provecho utilizando Blyware. Entonces, si no tenemos más dudas, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que dejes like y nos vemos en un próximo video.